Entonces vamos a ver 3 temas que hay dentro de esto. Nosotros teníamos que ver esta semana y la próxima semana los temas de inventarios, pero yo prefiero ver si podemos abarcar hoy los temas de inventario para dejar propiamente el efectivo y tratar de ver si podemos hacer la práctica, hoy una práctica pequeña, pero sí quería que quedara toda la parte de inventario cubierta. Nada más quedaría por ahí, tal vez el próximo algo de la norma que se me pudiera estar quedando y que considere que es importante. Uno de los aspectos que vamos a ver son las transacciones en moneda extranjera, precisamente cuando se hace una venta de producto y resulta que es en una moneda que no es la funcional. Entendemos la moneda funcional como aquella moneda en la cual está el entorno económico de la empresa. Por ejemplo, si es costarricense, puede ser que toda su moneda funcional sean en colones. Si es internacional, entonces puede ser que la moneda funcional de los estados financieros sean dólares. Pero en este caso estaríamos tomando en cuenta que para este caso nosotros tenemos los estados financieros en colones y hacemos ventas que son en dólares, y con la venta en dólares tenemos cuentas por cobrar en dólares, o bien hacemos una compra y tenemos una cuenta por pagar en dólares o en otra moneda. Entonces, aquí se maneja de acuerdo a una norma, la NIC 21, que nosotros no vamos a ver toda la norma, pero sí algunos de los efectos que tiene esta es la variación en el tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos una venta y dentro de la venta, que lo que nos interesa a nosotros es la cuenta por cobrar. Si la cuenta por cobrar en este caso son $1,000, la registramos a la fecha en que estamos haciendo la transacción al tipo de cambio vigente a esa fecha. Pero la evaluación de la moneda vamos a tener que estarlas haciendo constantemente conforme se hagan o emitan estados financieros. Y si nosotros todos los meses preparamos estados financieros, todos los meses vamos a preparar una ganancia o una pérdida por ese diferencial cambiario. Entonces, el ejemplo que tengo, que lo voy a ver de esta forma, nosotros tenemos dentro de la contabilidad, tenemos una cuenta por cobrar de $1,000. Si esa cuenta por cobrar de $1,000 que la tuvimos en el mes de abril, esas 650,000, vamos a registrar la cuenta por cobrar en 650,000. ¿Qué puede pasar en mayo? Puede pasar 2 cosas, o que el tipo de cambio suba o que el tipo de cambio baje. Entonces, si el tipo de cambio sube, nosotros, como es una cuenta por cobrar, vamos a tener una ganancia. Una ganancia desde el punto de vista de la moneda funcional, o sea, del colón. ¿Por qué? Porque para los $1,000 a mí me van a dar más dinero, más colones. Entonces, si la diferencia que tuvimos es de 650 a 665, 15 colones, esos 15 colones se van a multiplicar por los $1,000 que tenemos y hay una diferencia, que en este momento es una ganancia por diferencial cambiario de 15,000 colones. Entonces, nosotros registramos al cierre de mayo, hacemos un asiento de ajuste que dice cuentas por cobrar 15,000 colones contra ganancias en diferencias de cambio o por diferencial cambiario de 15,000 colones. Entonces, eso con la cuenta por cobrar sí sube el tipo de cambio. Puede darse lo contrario. Puede darse que el tipo de cambio bajó. Entonces, si el tipo de cambio baja, y lo habíamos registrado 650 colones en abril, pero resulta que en mayo está 645. Aquí lo que vamos a tener es una pérdida por diferencial cambiario. Entonces, los 5 colones de diferencia por los 1,000 colones que tenemos
de la cuenta, perdón, los $1,000 que tenemos de la cuenta por cobrar, hay un diferencial cambiario de 5,000 colones. Entonces aquí vamos a registrar una pérdida en diferencial cambiario o por diferencias de cambio de 5,000 colones y vamos a rebajar la cuenta por cobrar en 5,000 colones. Entonces al final de mayo lo que vamos a tener es un saldo de la cuenta por cobrar ya no de 650,000, sino de 645,000 colones. Esto con la cuenta por cobrar, ¿estamos claros? Sí, Natacha. Profe, esto de las pérdidas en diferencias de cambio, ese nombre de cuenta aplica para ambos inventarios, tanto para periódico como permanente. Es que en este caso nosotros vamos a registrar una venta y una salida. Desde el momento que hacemos la venta, digamos ahí el inventario salió y se fue. Aquí lo que estamos registrando ya no es propiamente con la parte de inventario, porque pudo haber sido periódico, físico o identificación específica. Lo que estamos es ya propiamente con la cuenta por cobrar. Entonces, la cuenta por cobrar después de que se vendió ya no tiene ninguna relación con ningún inventario. Está lógicamente dentro de esta parte de inventarios porque es relacionado con la compra y la venta. Digamos, los ejercicios que venimos haciendo es compra, devuelve, vende y pero estaría relacionado más con la cuenta por cobrar. ¿Me expliqué, Natasha? Sí, es como más general, por decirlo así. Sí, o sea, ya No no ha es, regado algo. no es específicamente, y estaríamos hablando de que es propio de una partida de inventario. Ya el inventario salió y de ahí cogí, registré una cuenta por cobrar y esa cuenta por cobrar es la que estamos Profe, tratando. y la pérdida es en el estado resultado integral, es un gasto. Sí. Y, Más bien, y entonces si no hay pérdida y es ingreso, perdón, si hay ganancia es un ingreso entonces. sí, lógicamente que no es de operación, es otros ingresos, otros gastos. Ok. Profe, Oh, ajá. y ese asiento es como decir, un asiento de ajuste, ¿verdad? Esto es un asiento de ajuste. Digamos, los asientos de ajuste por diferencial cambiario se registran siempre a final cuando se hacen los estados financieros y se registran para todas aquellas cuentas que tienen una obligación o un derecho en dólares. O sea, puede ser una cuenta por cobrar, puede ser una cuenta por pagar, puede ser un documento por cobrar, puede ser un saldo de una cuenta corriente, digamos que la tenga en dólares, entonces ahí ese diferencial cambiario se va registrando. Entonces, en este caso, como la cuenta por cobrar y la cuenta por pagar está muy relacionado con la compra y venta de inventario, por eso es que lo estamos viendo aquí. Ok. Por otro lado, cuando compramos tenemos una cuenta por pagar. En el caso que tengo aquí, por ejemplo, sí, Natasha. Ay, profe, perdón que le interrumpa. Sí, no, me dio esta otra duda. Si la cuenta todavía no se va a pagar, digamos, sí, no, digamos, es una cuenta por pagar y todavía no se va a pagar y hay que registrarlo igual. Sí, sí, porque digamos, independientemente de, ya usted tiene que reflejar dentro de los estados financieros el saldo de la cuenta por cobrar a su valor real. Y el valor real a mayo es al tipo de cambio que está. Si usted no lo refleja de esa forma, podría estar alterando, digamos, los estados financieros. Vamos a poner el ejemplo, que todas sus obligaciones,
todas sus deudas, todos sus pasivos sean en dólares y usted no lo registra en mayo, ahí perfectamente con esta subida del tipo de cambio que hemos tenido en estos últimos días, que han dado algunas veces 20 o 30 colones de diferencia, usted diría, bueno, es que 20, 30 colones de diferencia por medio millón ya es una suma importante. Entonces usted podría estar reflejando en los estados financieros, o más bien no estar reflejando en los estados financieros una pérdida importante que se dio con el diferencial cambiario. Entonces la idea, y por eso es que se registra, para que los estados financieros reflejen a una fecha los saldos correctos que se están dando, los montos correctos en la moneda funcional que se está dando. Ok, pues creo que ya. Ok, vamos a ver, entonces tenemos cuentas por pagar. Si nosotros tenemos una obligación de $2,000 a 650 es 1,300,000. Igual, si el tipo de cambio sube, que aquí estamos del lado contrario, recordemos que es una obligación, y si el tipo de cambio sube, ¿qué quiere decir? Que tengo que pagar más colones de los que yo tenía en el mes de abril. Entonces, aquí hay una diferencia de 15 colones por los $2,000 que estamos debiendo, son 30,000 colones, y esos 30,000 colones, al verse incrementado el tipo de cambio, se convierte en una pérdida. Hay que registrar una pérdida por diferencial cambiario de 30,000 colones contra cuentas por pagar por 30,000 colones. Entonces ahí se registra ese diferencial, esa pérdida por el diferencial cambiario. Curiosamente, Hacienda permite el registro de la ganancia, pero no permite el registro de la venta hasta tanto no se realice digamos en el cobro de la cuenta, el pago de la cuenta por pagar o el cobro de la cuenta por cobrar. Y el otro punto que tenemos es si el diferencial cambiario baja teniendo una deuda de $2,000. Entonces, si tenemos una deuda de $2,000, el diferencial cambiario bajó en 5 colones a mayo, es 10,000 colones, pero como es una deuda y el tipo de cambio bajo, ¿qué quiere decir? Que voy a tener que erogar menos colones para hacerle frente a esa deuda. Entonces, las cuentas por pagar se disminuyen y se registran las ganancias por diferencial cambiario de los 10,000 colones. Entonces, como decía anteriormente, ahora que me consultaban, las ganancias en diferencias de cambio, diferencial cambiario, van a ser otros ingresos y las pérdidas van a ser otros gastos, no se netean. O sea, si dio ganancia un mes y dio pérdida, usted registra la ganancia y después registra la pérdida. Y va registrando las dos cuentas por los movimientos que se van dando. Estamos con eso, el diferencial cambiario. Profe, ¿qué se refiere no se netean? Que si yo, por ejemplo, si yo tengo esta cuenta por pagar y en mayo registro esta ganancia por diferencial cambiario, pero en junio tengo otra vez la misma cuenta por pagar, pero resulta que en junio pasó de 645 a 655 y como ves, la misma cuenta por pagar. Entonces, lo que quiero decir es que aunque sea la misma cuenta por pagar, la ganancia del mes de mayo yo la registro y en junio, que voy a tener una pérdida, también registro la pérdida. Entonces registro los 10,000 y si en junio vuelvo a tener la pérdida, registro los 10,000. No quiere decir que se me disminuye la ganancia que tuve en el mes de mayo. ¿Me expliqué? Ok, es como lo del IVA, que no aplica como lo del IVA. De que sí.
Bueno, sí, sí, digamos, en el IVA, la diferencia que yo tengo en un mes, puedo acreditarla en el siguiente mes. En este caso, no, registro la pérdida que se dio en un mes y registro la ganancia y pérdida y ganancia. Al final del año yo voy a tener un monto de todas las que fueron mis ganancias y un monto de todas las que fueron mis pérdidas, pero no las junto y digo, bueno, la diferencia entre ganancia y pérdida fue una pérdida por un monto neto o una ganancia por un monto neto, sino que pongo los montos que se fueron dando a través de todo el periodo. El efecto, el mismo en los estados. El asunto es revelación suficiente o importancia relativa de mostrar los efectos dentro de los estados financieros de lo que se generó a través de todo el periodo. Ok, profe, gracias. Perfecto. Ahí la norma habla, la norma habla de que en el manejo de los inventarios pueden darse hurtos, daños, roturas, mermas. Entonces, cuando nosotros hacemos el registro de los inventarios, por ejemplo, cuando es un inventario periódico, y ustedes tienen 150,000 colones en inventario, pero resulta que al hacer el conteo se dan cuenta que alguien hurtó, se dañó o hubo mermas, digamos si es un producto volátil, y cuando lo cuenta le dio 149,000. Entonces, en el inventario periódico, por eso nosotros al final ponemos lo que contamos. Si con solo que usted registre los 149,000 en el inventario final, ahí automáticamente lo asume el costo. ¿Por qué? Porque yo voy a rebajar un inventario menor al final, lo que me implica, al rebajar un inventario menor final, me implica un costo de ventas mayor. O sea, la mercadería disponible para la venta menos el inventario final me da el costo de ventas. Si yo alcé ese inventario final, le rebajo de una vez los 1,000 colones, automáticamente, ¿qué es lo que pasa? Que el costo de ventas quedó superior. ¿Me entendieron eso? Les pongo aquí unos datos. Sí, se comprende eso, que como se basa en el inventario final, no se va a saber cuánto fue cosas que se vendieron y cuánto fue cosas que se dañaron, que se rompieron, que se hurtaron. Lo que hay es una cantidad al final y ya. Sí, exactamente. Cuando los montos, la norma dice que cuando los montos son pequeños, o sea, son insignificantes, no se registran como pérdida. Ahora bien, cuando los daños son grandes, sí se registra como pérdida. Entonces, ¿por qué? Porque lo importante aquí es revelar que dentro del manejo de los inventarios hubo una pérdida durante el periodo. Entonces, si este daño es importante, entonces sí se registra. Y ahora es la tercera parte de lo que vamos a ver hoy de ese registro. Entonces, esto sí es periódico. ¿Qué pasa si nosotros llevamos un inventario permanente? Como el inventario permanente automáticamente se va actualizando los inventarios y el costo de ventas, no se va determinando ese hurto o ese robo, pero ahí está. Entonces, el registro del hurto o el robo, entonces ya si hacemos un asiento en el cual registramos la pérdida por deterioro del inventario contra una salida de inventario por el monto en que se esté dando. Sí me expliqué esta parte. Profe, para, digamos, temas de examen, digamos, nos tendrían que indicar
si se considera una diferencia mínima o uno tiene como que medio ver si es una diferencia mínima o si es importante. Sí, precisamente ahora dentro de esto vamos a ver cuándo son importantes los montos. Entonces, pero sí es, por ejemplo, cuando usted pierde el 10% del inventario, pierde, es que, por ejemplo, si usted tiene 1000 unidades, por ejemplo, se da mucho en la arena, los tornillos. ¿Por qué? Porque a alguien se le fue 2 tornillos más y en el conteo o en el pesaje puede ser que se vaya existiendo diferencias. Entonces, esas diferencias que se van dando, o que alguien se llevó un tornillo, o se cayó y se perdió, o se dobló, o se rumbró, entonces eso se van sacando y digamos se va metiendo directamente al costo. Pero si alguien se llevó la mitad de los tornillos que existían, usted diría, ya eso es importante, es un monto importante. Ahora, ¿cuánto es importante? Depende del valor del producto que tengamos y la diferencia que tengamos, y depende también del inventario de la empresa. Eso es un criterio que tendría la contabilidad para ver cómo refleja eso dentro de esto, sí, como una pérdida o como parte del costo de la mercadería vendida. Ok, gracias. Okay. Vamos a ver aquí. Entonces, un ejemplo, si nosotros tenemos un inventario periódico, PEPS, periódico. ¿Qué quiere decir PEPS periódico? Quiere decir que yo en el inventario voy a registrar unidades que se me pudieron haber perdido al final y que las estoy determinando. Pero cuando tenemos el inventario, determinamos esas cantidades que hacen falta. Entonces, si nosotros en el inventario, en unidades, teníamos que tener 4,700, pero cuando llegamos y hacemos el conteo físico, nos damos cuenta que solo hay 4,660, hay 40 unidades que se perdieron. ¿Cómo determinamos el valor de esas 40 unidades que se perdieron, que se robaron o que se deterioraron? Entonces, estamos en inventario periódico, entonces las 40 unidades que nosotros vamos a sacar son de las últimas que teníamos. Entonces, decimos que teníamos 4,700 unidades. Si vamos a sacar 4,700 unidades y están en el inventario y estamos en PEPS, el inventario final diríamos que estas últimas 3,600 y del 15 de enero serían 100 unidades. Entonces, las 4,700 en el inventario original que tendríamos serían, voy a anotarlo acá, serían las 1,600 últimas las 1,600 últimas que compramos. Permiso, voy a abrir para que no haya una confusión ahí. Ok, voy a poner el inventario final. Entonces, ¿cómo está conformado el inventario final? 1, 2, 3. Ok, las últimas 1,600 están dentro del inventario final. ¿Cuáles otras tenemos? Las anteriores, las 3,000. Ya con eso son 4,600, pero decía que nosotros teníamos 4,700 en el inventario. Entonces, de estas 2,200, solamente voy a tomar 100 unidades. Entonces ya ese inventario
lo que podemos decir es que los 1.600 eran, los 1.600 eran a 130 colones, las 3.000 son a 129 y las últimas 100 son a 127. Ese inventario, digamos que multiplicando las unidades por los precios, el monto de ese inventario que debería estar era de 607,000, pero nos hacen falta a nosotros 40 unidades. Nos hace falta 40 unidades. ¿De dónde tomamos estas últimas 40 unidades que hacen falta para que el monto quede 4,660? Entonces, diríamos, ¿cuáles fueron las que se perdieron? ¿O de dónde vamos a tomar el valor de las que se perdieron, de las 40? Entonces, no de la última compra, no de la anterior, sino únicamente de la que está anterior, el registro, porque voy asignando el costo o la pérdida a las primeras que entraron. Entonces, las 40 unidades que voy a registrar, las como desaparecidas, como perdidas o robadas, las voy a registrar al valor de 127 y el monto de la pérdida serían las 40 unidades por las 127. Entonces aquí el valor de las unidades que me están haciendo falta son de las compradas el 15 de enero, de las compradas el 15 de enero a 127 colones. Entonces ahí el asiento por la pérdida, diríamos, pérdidas por deterioro de inventario, los 5,080 y una salida de inventario por 5,080. ¿Alguna duda? Profe, nada más ahí en la operación que usted hizo para calcular el valor del inventario final, ¿por alguna razón van en orden como de más nuevo a más viejo, o uno podría seguir como el mismo orden de arriba, digamos, como poner más bien el 1.600 en la tercera línea y el 100 en la primera para que sea por antigüedad o no? ¿Me explico? Sí, para efecto cálculo. Ujú. No, para efecto cálculo usted lo acomoda como, digamos, como se le haga más conveniente. Yo lo puse aquí únicamente de esta forma para poner, las primeras que voy a poner son las últimas que compré. Las siguientes son las penúltimas que compré. Pero no puede perfectamente darle vuelta a los números y determinarlo. Ok, gracias. Ok. Hay otras bases de evaluación de los inventarios y es cuando nosotros estamos hablando del valor razonable. ¿Y qué es lo que pasa con el valor razonable? Que muchas veces una empresa puede tener mercadería registrada a valores X, Y o Z y perfectamente, aunque yo no tenga valores, digamos, del costo de adquisición, perfectamente puede ser que en el mercado esos valores se hayan reducido totalmente. Por ejemplo, nosotros tenemos en este momento una venta de celulares y sale un modelo nuevo. Entonces, ¿qué pasa con el modelo anterior? O podría haber pasado. Puede ser que el modelo pierda valor en el mercado. No necesariamente que esté malo ni cosas así por el estilo, simplemente que la gente, si las personas optan por el modelo nuevo, entonces lógicamente que la empresa va a tener que colocar ese inventario a un o sea, más bien el valor de mercado de ese inventario es menor al que yo lo tengo registrado. Entonces,
Cuando hablamos de valor razonable, estamos hablando que es el precio que se recibiría por vender un producto o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en una fecha de medición. Participantes en el mercado con conocimiento de causa de lo que se esté haciendo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo así un poco exagerado, pero cuando cambió la televisión de analógica a digital, una empresa pudo haber tenido televisores y ya esos aparatos de televisión no eran atractivos para las personas. Entonces, el valor, la colocación de esos, lógicamente el costo que pudiéramos ver, diríamos que en el mercado es menor lo que se ofrece sobre lo que yo lo tengo registrado. Pero, por ejemplo, puede ser que aquí en Costa Rica no me compren ni un solo de esos televisores. Pero si yo puedo decir que la única forma de colocarlos en el mercado y llegarlos a vender es trasladarlos a Nicaragua, y en Nicaragua, si tiene un mercado abierto, el costo de mis artículos más el costo de traslado es el costo que yo estaría identificando como el costo razonable o realizable de esos televisores. Entonces, yo debo tomar aspectos necesarios para llevar a cabo la venta. O si, por ejemplo, si dentro de eso yo necesito hacerle algunas modificaciones o vender los televisores y necesariamente tengo que venderlos con un aparatito que haga la transformación, ese es un costo adicional que tendría que poner a estos artículos para poderlos colocar en el mercado. Y entonces ese es el valor que se va a determinar para determinar cuál es el valor razonable de esos artículos, cuál es el valor realizable. Entonces, en la medición de los inventarios se realiza al valor realizable o al costo el que sea menor. Si el costo es menor que el valor realizable en el mercado, sigue estando el costo, pero si se determina que en el mercado eso lo coloco menos del valor que está en mis inventarios o el costo con que yo los compré, debo hacer los ajustes necesarios. ¿Esto quedó claro? Profe, me perdí en eso último lo primero sí lo entendí, pero lo último sí me perdí. Esto del menor costo. Lo de la medición, sí. Ok. Nosotros tenemos, por ejemplo, les hablaba y tenemos computadoras y las computadoras tienen un valor de costo, porque eso me costó comprarlas, importarlas, pagarles los seguros, el transporte. Recordemos que el costo es hasta en el momento en que está en la vitrina o en el lugar para ser vendido. Entonces, todos esos costos, por ejemplo, llego y determino que las computadoras valen 100,000 colones, pero resulta que si yo trato de colocar las máquinas en el mercado, ya las máquinas no están, el valor realizable de esas máquinas no son 100,000, son 90,000. ¿Por qué? Porque la tecnología cambió, porque sucedió, porque ya esas computadoras son obsoletas, porque la capacidad, la memoria RAM o lo que sea, no son atractivas. Entonces, en el mercado, el valor razonable es menor. En la contabilidad se registra de acuerdo al costo, lo que me costó tenerla, o al valor realizable, lo que sea menor. Entonces, digamos, hasta ahí está bien, porque
Ujú. Voy a explicarlo con números para que ustedes lo vean. Ahí, esta evaluación la podemos hacer de tres formas. La podemos hacer partida por partida. Entonces, nosotros tenemos unidades de artículo y tenemos costos unitarios del artículo. Entonces, en inventario, el valor de costo que tenemos sería la totalidad de las unidades por el costo unitario, el costo total. Entonces, en este ejemplo que estoy poniendo de sombrillas, capas, botas, impermeables, relojes, pulseras, anillos, cadenas, esto diríamos que 120 sombrillas a 4,000 colones son 480,000 a costo. Y las botas 75, me quedan 75 botas a 2,800, son 210,000 colones. Este sería el costo de estos artículos, el valor de inventario al costo de estos artículos, pero puede ser que el valor de realización o realizable sea mayor o menor. Entonces, por ejemplo, aquí analizamos las sombrillas. Está a costo de 4,000 y la realización son 4,100. No tenemos problemas, sigue registrándose el valor de costo. En el caso de las capas, el costo es 5,600 y el valor de realización 5,700. Sigue registrándose el valor de el costo. El caso de las botas vale 2,800, pero resulta que el valor de realización es de 2,750. Aquí el valor de realización de estas botas que digamos que pasaron de moda es menor. Entonces, el valor menor es el de realización. Los impermeables valen 12,000 y en el mercado están realización a 11,500, es menor el valor de realización. Los relojes a 45,000, en el mercado están a 44,000, entonces es menor el valor de realización. Las pulseras están a costo de 18,000, el valor de realización 18,300, sigue siendo el costo, el valor de registro. Los anillos a 36,000 y están en realización a 36,400, sigue estando el costo. Y las cadenas a 28,000, el valor de realización 28,200, sigue estando el valor de costo del de registro. Entonces, hay tres partidas que el valor es menor. Entonces, estas tres partidas se van a registrar al valor de realización. Las otras, digamos, los 4,000 se siguen evaluando a 4,000, 5,600 a 5,600, 18,000 a 18,000, las pulseras, los anillos a 36,000 y las cadenas a 28,000. Eso sigue teniéndose el valor de costo. Entonces, hacemos la multiplicación de 120 unidades a 4,000 son 480,000. 80 unidades a 5,600, 448,000. Las 75, las 40 y 25 a su valor de realización, 75 por 2,700, 206,650. Y las 40 a el valor de realización, 11,500, 460,000. Entonces, aquí, cuando hablamos que la evaluación la hacemos partida por partida, quiere decir que cada una de las unidades las multiplicamos al valor, cada una de las utilidades al valor de costo o al valor de realización, el que sea menor. Entonces, sumamos todos los valores y los valores me dan 5,442,000. Resulta que el inventario es de 5,491,000. Vea que el valor del inventario es menor o vendría a ser menor
que lo que tenemos en los estados financieros, que es 5.491.000. La diferencia de 48.750 lo registramos como pérdidas por valuación de inventario contra una estimación para rebajar el inventario al valor de realización. Entonces, este es el ajuste que hacemos para registrar la pérdida que tuvimos por la diferencia de evaluación entre el costo o valor de mercado. ¿Esto quedó claro? Profe, ahí la penúltima columna que dice V raya valuaz a la par de inventario. Ujú. ¿Qué significa? ¿Valor de evaluación? Sí, valor de evaluación. O sea, Ajá. lo evalúo, ah, insertar acá. Lo evalúo a costo o mercado el más bajo. Ah, lo medio raro ahí, pero Pero ahí se entiende. ahí se Profe, entiende. y ¿podría otra vez decirme qué es el valor de realización? Ok. El valor de realización es el valor. Vamos aquí a la definición. Es el valor estimado de la venta del artículo en, Ah, ok, sí, es lo mismo que valor neto realizable. Es que estaba buscando en la ontología y solo veía valor neto realizable, pero también se usa mucho eso de valor de realización. Son lo mismo. sí, digamos, sí viene siendo lo mismo. Digamos, usted va a encontrarse ahí incluso dentro de la norma valor razonable, valor neto realización. La diferencia al final, en este caso, lo que tiene que entender este valor razonable, valor neto realización, es que cuando hablamos de valor neto realización es que no necesariamente solo es el artículo, sino otra característica que le estoy poniendo que hace que el artículo lo tenga que evaluar diferente. O sea, el valor razonable de los televisores puede ser 100,000, pero como les decía, si yo esos 100,000 colones que están en el mercado, para poderlos vender en 100,000, tengo que hacerles algo o transportarlos a un lugar, este valor neto de realización es algo adicional que le estoy poniendo a esto para poder comercializarlos a ese valor que tengo. Entonces, al final las dos cosas vienen siendo lo mismo, porque al final, si yo tengo que buscar algo para colocarlos en el mercado, ese algo es parte de esa evaluación. Entonces, nosotros lo que vemos es cuánto podría costar ese artículo. Por ejemplo, nosotros podemos tener aquí X artículo y en San José definitivamente usted no los va a vender. Aunque pudiera decir que es el valor neto es esto, pero puede ser que si usted se lo lleva a las fronteras o a los lugares, ese artículo sí se puede vender, pero va a tener que incurrir en una serie de costos para poder colocarlos a ese valor que puede determinar. ¿Me expliqué? Sí, ¿Xiomara? sí. Sí, esa parte sí la comprendo. Y podemos volver abajo donde se usa el concepto para ver si ahí en la cuenta acreedora, Ajá, estimación. estimación para rebajar el inventario a valor de realización. Ahí entonces, porque aquí en este caso solo estamos, o sea, no estamos tomando en cuenta ningún como flete ni nada de eso, ¿verdad? Solamente es que en ese momento que se está haciendo el cálculo, las botas, los impermeables y los relojes ahora valen menos de lo que costaban al principio. Sí, nosotros estamos estimando que por ciertas condiciones, digamos, por ciertas condiciones, este artículo, digamos, por ejemplo, en este caso, las botas, los impermeables y los relojes, por ciertas circunstancias, digamos,
me pudieron haber costado un valor más alto, pero perfectamente puede ser que pasó de moda, puede ser que no sea la época para venderlo. Cualquier cosa se puede dar que diga usted en este momento no están costando, no los puedo vender o no los puedo realizar porque el mercado no me los va a aceptar a ese costo que tenemos. Y no es lo mismo precio de realización que valor de realización, ¿o sí? Y está, Ah, ajá, ¿cuál es la diferencia? ¿entre qué? Perdón. Ahí, digamos, en el asiento de ajuste, el deudor dice precio de realización y el otro dice valor de realización. Vea, realmente, digamos, esto es un nombre. Es que creo que yo lo topé. Ahí hay ciertos nombres, hay ciertos nombres que digamos que se le pone que no necesariamente. Por ejemplo, yo aquí le puedo poner estimación para la evaluación del inventario. Digamos, estoy diciendo y estoy reflejando el nombre, digamos, apropiado. Este es un nombre que lo tomamos de ahí, de la antología. No necesariamente, digamos, así como está estrictamente se debe usar. Los nombres es que reflejen el detalle de lo que se está registrando. Sí, solo por si había alguna diferencia entre decir eso, precio de realización o valor de realización, así, pero sí No. es lo mismo. Es lo mismo. Esta cuenta, pérdidas por valuación, es otros gastos y la estimación para rebajar el valor del inventario es una cuenta que va después del inventario, al igual que las cuentas por cobrar menos la estimación. Esto diría inventario menos estimación para rebajar el valor del inventario. Profe, o sea, no sé, pregunto, ¿eso podría trabajar en sentido inverso, que haya ganancias? Por ejemplo, ahora que el trigo va a escasear y que si hay gente que tiene un montón de trigo guardado, podría, no, nada más sube el precio y ya, no dicen nada. No, porque en contabilidad se registran las pérdidas, pero no se presuponen ganancias hasta que se realicen. ¿Por qué no se hace esto? Porque perfectamente yo puedo alterar los estados financieros al decir, tengo trigo y yo lo puedo vender y registro utilidades por ese trigo. Y si el trigo se me pierde, y si el trigo no llego a venderlo, ahorita se me metió aquí algo. Así. Entonces, no se presuponen ganancias. Sí se registran las pérdidas, pero no se presuponen ganancias porque hasta que no llegue, hasta que no se den, no se registra con esas ganancias. Entonces, por eso es que se dice costo o mercado el más bajo. Vea que, por ejemplo, los valores de realización son más altos, pero yo registro solamente aquellos que perdí o que están menores a lo que me costaron. Por eso es que registro la pérdida y la estimación. Ok, gracias, profe. Ok, si nosotros posterior, el mes siguiente, hacemos otra evaluación del inventario, por ejemplo, qué sé yo, que de estas botas ya no me quedan 75, sino que me quedan 50 y de estos impermeables ya no hay 40, sino que solo 30. Entonces, cuando vuelvo a hacer la evaluación y vuelvo a calcular el inventario, ya la pérdida por ese inventario se ve menor. Entonces, simplemente lo que hago en este caso es que bueno, perdón, registro el costo por lo que lo tengo registrado, entonces se va directo al costo, entonces ya la estimación no va a ser por el mismo monto. En este caso estaríamos diciendo que ya no es 48,750, sino que el monto que tengo que registrado son 45,000,
simplemente lo que hago es reverso el movimiento de tal manera que disminuyo la estimación. ¿Por qué? Porque ya salieron mercaderías que no los tenemos evaluados y hago una recuperación de las pérdidas para rebajar inventarios por 3,750. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que ese costo lo estoy pasando, perdón, esa diferencia lo estoy pasando ya al costo y ya en el inventario no tengo esa diferencia de 48,000, sino que voy a tener una diferencia de solo 45,000. Entonces hago el ajuste para hacer el registro. Es la forma de registrar partida por partida. Hay otro método en el cual vamos a registrarlo por categorías o departamentos. Entonces, aquí el ejemplo que tenemos es que yo estos artículos los puedo separar, por ejemplo, los que son de tienda o los que son de joyería, relojería y joyería. Separo los dos líneas o los dos grupos de tal manera que voy a valorar cada uno por separado. Entonces, al igual que lo hicimos, 120 unidades son 4,000, realización 4,100. Aquí no hay ningún problema, siguen siendo los 4,000 colones de inventario. El costo, perdón. Las capas que son 80 son 5,600, 5,700, siguen estando al costo. Las botas son 2,800, son 2,700. Aquí sí se registra el valor de realización. Y los impermeables de 12,000 a 11,500 se registra el valor de realización. Hago la multiplicación, en este caso de cada uno de los artículos por el valor que yo los voy a registrar al costo y lo comparo con el del valor de realización y la diferencia, determino una diferencia por departamento. Entonces saco cuánto me cuesta el costo, saco cuánto me cuesta a realización y determino la diferencia solo de ese departamento. Hago lo mismo con el de joyería. Tomo los 25 estarían registrados a los 44,000 en este caso. Los 32 pulseras a 18,000. Serían 18,000 al costo. Los anillos a 36,000 y las cadenas a 28,000. Entonces calculo la totalidad de la realización, saco la diferencia, sumo los departamentos y los comparo con los 5,491,000 que tengo en el inventario. Eso es lo que tengo registrado y determino cuál es la diferencia o posible pérdida que voy a tener. En este caso es menor si yo lo registro, si ya yo registro los valores, es menor que lo que tengo en el inventario, que es 5,491,000. Entonces registro solo un ajuste por 3,750 colones, que son pérdidas por evaluación de inventario contra estimación para rebajar el inventario. ¿Esto quedó claro? Sí. Entonces, en este primero, lo que se hizo fue, cada unidad se multiplicó por realización o costo. En este otro se multiplicó, digamos, yo los voy a registrar siempre al valor menos entre el costo mercado, pero para el cálculo de la estimación, lo que hago es que multiplico todas las unidades por el costo, todas las unidades por realización, saco la diferencia, sumo las diferencias para ver si son mayores o menores al monto que tenemos en los estados financieros.
Y el último método que tenemos en este es inventario, lo que es por inventario total. Lo mismo que hicimos con los departamentos lo vamos a hacer, pero con el inventario total. O sea, yo tomo la multiplicación del costo y la multiplicación del inventario, unidades por costo, lo sumo, unidades por realización, lo sumo, saco la diferencia entre los dos conceptos, costo y realización. Si realización es menor que el costo, registro la pérdida, pero en este caso particular, si como yo lo sumo y todas las unidades a realización, el monto es mayor que lo que tengo en el costo, no hago ningún asiento. Por ejemplo, pudimos haber tenido, si nosotros quisiéramos cambiar aquí, digamos, unos que valgan bastante estos, los relojes, que esos relojes fueran a 40,000 colones. Entonces, vea que ya cuando sumo toda la realización, el monto es menor, 5,405,000, menor a los 5,491,000, se ajusta a 86,350. Entonces registro pérdidas por variación 85,350 porque eso está. Pero en el ejemplo que tenemos aquí, era 44,000. No hay ajuste. ¿Por qué? Porque el monto total de realización es mayor que el que tenemos de costo. Entonces, la idea del caso es que nosotros vamos a registrar a costo mercado el que sea más bajo. Pero para el ajuste, para determinar esto, lo hacemos por 3 métodos. El primero es partida por partida, el segundo por categorías o departamentos y el tercero por inventario total. ¿Hay alguna consulta sobre esto? No. Sino para ver la utilidad bruta y es el monto que tenemos por las pérdidas. Vea, básicamente voy a borrar esto. ¿Qué es lo que tenemos que saber sobre la determinación del inventario? Y esto lo hacemos precisamente porque muchas veces dentro de la contabilidad, dentro de esto podemos haber tenido pérdidas del cual nos es un poco complicado determinar lo que estaba. Por ejemplo, hay un incendio, no sabemos cuánto se perdió dentro de la mercadería que tenemos. ¿Por qué? Porque ya no se puede contar, la materia se perdió, no sabemos qué había ahí, pero sí tenemos registro dentro de los inventarios, dentro de la contabilidad, que nos pueden llegar a determinar cuánto de eso pudo haber sido costo y cuánto de lo que teníamos ahí va a pasar por pérdida. Entonces, importante en este caso, si nosotros estamos con un inventario físico, y aquí lo vamos a determinar, el inventario inicial, recordando un poco, más las compras, menos las devoluciones, menos los descuentos, me da compras netas. Y digo aquí recordando porque yo no sé qué nos pasó en el examen, porque muchos no pusieron inventario inicial y algunos no pusieron inventario final. Entonces, lógicamente que el costo de ventas nunca iba a dar. Pero la fórmula que tenemos del costo de la mercadería vendida es esta. Ok. Entonces, cuando nosotros hacemos este ajuste de costo, que es precisamente en el cual trasladamos cerramos las cuentas relacionadas con el costo y trasladamos las partidas para que nos quede registrado el valor de costo. En este caso diríamos que ya una diferencia en el inventario final que podamos tener
automáticamente va a quedar sumada al costo. Lo que hacemos es que eliminamos las cuentas que tenemos. Por ejemplo, en el inventario inicial, nosotros tenemos 175,000 colones, perdón, el inventario final 175,000 colones, que es el inventario que nos va a quedar. Cerramos las devoluciones sobre compras, que son 40,000 colones, y 20,000 sobre los descuentos. Cerramos también el inventario inicial que teníamos, que era 1,075,000. Y cerramos las compras que tuvimos, en este caso son 900,000, los fletes sobre compras que teníamos, que son 40,000, y después calculamos cuánto es el inventario, que es 1,780,000. Este es el asiento que nosotros normalmente tenemos dentro de la contabilidad. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver dentro de esto? Es que dentro del inventario, al momento de hacer la realización o al momento de hacer el conteo, pueden haber diferencias que se pueden estar dando. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros calculamos el costo, en este ejemplo que teníamos, que estábamos diciendo que son 175,000, nos da 1,780,000. Pero si el inventario final nosotros determinamos que solo vamos a tener, ya no tenemos los 175,000, sino solo 175,000, 170,000, lógicamente que el costo nos va a aumentar. Si nosotros bajamos, si nosotros tenemos por el contrario más inventario que el que teníamos, en este caso 180,000, el costo de ventas disminuye. El efecto es diferente. Si nosotros aumentamos el inventario final, entonces vamos a decir que el costo va a ser menor. Si disminuimos el inventario final, va a ser mayor. En este caso, dejémoslo como estaba, 175,000, el costo 1,780,000. Ahí se va a dar una diferencia, que cuando tenemos una diferencia que nosotros vayamos a registrar perdón, aquí en este primero, lo que estoy diciendo es que automáticamente lo registramos en el inventario final y automáticamente queda en el costo de ventas. En el inventario perpetuo, la diferencia sí tenemos que registrarla aparte. ¿Por qué? Porque ya llevamos el costo de venta registrado, llevamos el inventario actualizado, y una diferencia que puede estar no está reflejada porque solo reflejamos las compras y las ventas, pero no va a estar reflejada en la salida de inventario. Entonces, la forma de registrarlos es aumentando el costo de ventas y disminuyendo el inventario final por la diferencia que se esté dando, siempre y cuando sea un monto que no sea importante. Ahora, bueno, ya esto lo vimos de la pérdida de evaluación del inventario, y esta parte ya la vimos de esto. Ahora, ¿dónde registramos en el estado de situación financiera esta diferencia? En el estado de situación financiera, nosotros dentro del activo corriente vamos a tener la partida de inventario menos una cuenta de estimación. Entonces tenemos que el inventario serán 180,000, pero la pérdida que tuvimos por la evaluación del inventario son 5,000 colones. Entonces hacemos el registro de esos 5,000 colones para evaluar el inventario. Dentro del estado de resultados, el registro es exactamente, la presentación es exactamente la misma, solamente que al final, después de que hemos calculado el total, hacemos un rebajo por la pérdida de evaluación del inventario, en este caso porque estamos determinando que hay una pérdida. Entonces esa pérdida por evaluación de inventario nos registramos el costo de ventas por 710,000. Entonces vamos a decir que tenemos este registro y vamos a ver otra cosita. Ok, entonces ahora
Lo que vamos a ver es un método para estimar el inventario, por ejemplo, cuando hay algunas pérdidas. Nosotros hemos venido manejando que el costo de la mercadería siempre tiende a ser un porcentaje sobre las ventas. Entonces, la forma de determinar cuánto es el costo de la mercadería vendida, nosotros la podemos calcular sobre las ventas netas que tenemos o sobre algún rubro dentro del estado que podamos ver qué es lo normal que se puede estar dando. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos ventas del periodo de 1.007.143 y un costo de 107.000, nosotros diríamos que el costo es entre las ventas totales es un 70% del costo sobre las ventas totales del periodo. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Para que en el momento que tengamos que calcularlo, podamos determinar la mercadería que se nos pudo haber perdido. Eso es básicamente lo que debemos saber. Hay un porcentaje, las ventas del periodo menos el costo de ventas, me da la utilidad bruta. Entonces podemos determinar también que la utilidad bruta es podemos determinar que la utilidad bruta es un 57% sobre el valor del inventario final. Entonces, no voy a entrar a ver estas fórmulas de lo que sea, simplemente aquí lo único que quiero y para efecto del curso es que ustedes determinen, que ustedes sepan que dentro de esto nosotros lo que vamos es determinando cuál es los porcentajes que reflejan el costo de ventas sobre las ventas para poder determinar en el momento que nos que tengamos que determinar algún valor que se nos perdió. Entonces, nosotros vamos a decir, para efectos del ejemplo, que el producto A tiene una característica y el producto B tiene otra característica. Voy a borrar estos valores para que los... Ok. Nosotros dentro de la contabilidad, y esto es lo que normalmente se ha venido dando, tenemos inventario inicial más compras, tenemos inventario inicial, tenemos compras y tenemos ventas. Son datos que tenemos, pero determinamos que la utilidad sobre el precio de la venta es un 30%, por tanto el costo de venta sobre las ventas es un 70% por diferencia. El producto B, determinamos que la utilidad que tiene el producto sobre las ventas es del 35%, por tanto, el costo de ventas es de un 65%. Estos datos lo que nos sirven es para determinar, estos datos se sacan de la contabilidad en lo que se ha venido presentando durante un periodo. Entonces, si nosotros vamos a calcular, por ejemplo, la utilidad bruta, entonces decimos que si sabemos que la utilidad bruta es un 30% de las ventas y sabemos que las ventas fueron 3.400.000, sabemos que la utilidad bruta es 1.020.000. Después del producto B, sabemos que el 35% de la utilidad sobre las... un 35% sobre las ventas, que son 4 millones
330,000, nosotros podemos calcular cuál es la utilidad bruta del producto. Eso que nos va a permitir que por diferencia nosotros podemos estimar cuál es el costo estimado. Entonces, ok. Si la utilidad bruta es el 30% por diferencia, diríamos que el costo es el 70%. O sea, sobre las ventas netas por el costo de ventas, que en este caso es un 70%, diríamos que el costo estimado son 2,380,000. Igualmente para el producto B, podríamos decir que de las ventas totales, el costo va a ser un 65%. Aquí lo único que voy jugando son con los números para que ya yo he determinado para determinar algunos valores que necesito sacar. Entonces, ya sabemos cuál es el costo de la mercadería para todos estos ventas que se dieron, los 3,400,000 y los 4,300,000, esos sí los tenemos registrados en facturas, pero necesitamos saber, como no podemos contar cuál es el inventario final que tenemos, necesitamos saber cuál es el costo estimado y calcularlo por los porcentajes que ya sabemos. Entonces, ¿cómo determinamos cuál es el valor? ¿Cuál es el valor del inventario final? Entonces, nosotros podemos determinar que, perdón, voy a irme aquí a este cuadrito, la mercadería disponible, en este caso, que es la que tenemos aquí, de 2,740,000, que sería el inventario inicial más las compras, de 2,740,000. Entonces podemos decir que el inventario final va a ser igual a la mercadería disponible menos el costo de ventas que tenemos. Entonces, por diferencia estamos determinando que el inventario que teníamos en las bodegas es de 360,000. Por diferencia podemos decir que la mercadería disponible menos el costo de ventas, el inventario que yo debía tener son 410,000 colones. Ahora, ya sabemos cuánto es el inventario que teníamos nosotros. Podemos determinar que dentro del conteo, si es un incendio, por ejemplo, únicamente pudimos recuperar un monto X, digamos aquí, que pudimos recuperar solamente 120,000 colones. Entonces, ya sabiendo cuánto es el inventario que estimamos que estaba, menos la mercadería que consideramos que no está dañada, un valor de mercadería, sabemos que la pérdida que se dio en un incendio pudo haber sido de 240,000 colones. Igualmente, este producto B pudo haberse recuperado algo, como puede que no se haya recuperado nada. Entonces, si no se recuperó nada, el valor de la pérdida del incendio sería el monto total que tuvimos, que teníamos, que estimamos que teníamos. Entonces, ¿para qué determinamos esto? Lo determinamos para hacer los ajustes necesarios en la contabilidad y registrar, primero, ¿cuál es el costo de la mercadería vendida de los productos que sufrieron daño? Entonces, nosotros teníamos que, el inventario final que nos quedó de estos productos es únicamente lo que no se dañó, o sea, los 120,000 colones. Entonces, el inventario final es el que nos quedó de mercadería no dañado. Nosotros tenemos que el costo de ventas, que era el que habíamos determinado, que es 5,175,000, es el monto que habíamos determinado, estimado de cuál era el costo de ventas. El inventario inicial que teníamos
lo vamos a cerrar. Ese sí estaba dentro de la contabilidad, 1.760.000. Y las compras igual, también teníamos que las compras durante este periodo eran 4.185.000. Cerramos las compras 4.185.000. Aquí nos quedan dos cuentas. 650.000, que es la pérdida total de los dos productos, pero de estos 650.000 puede ser que algo se recupere que la aseguradora, por el seguro que tengamos, nos reconozca un porcentaje. Bueno, yo no sé en el ejemplo que puse esto entre esto. Le puse aquí que la aseguradora reconoce el 15% de la pérdida total. Entonces, de los 650.000 por el 15% que le va a devolver la aseguradora son 97.500. Entonces, perdón. Mentira, es el monto del asegurador es este. Es un 85%. En el ejemplo que pongo, puede ser cualquier monto, pero digamos que de la pérdida total la aseguradora le reconozca el 85% de eso. Entonces, en este asiento donde estamos registrando, lo que vamos a registrar es una cuenta a cobrar a la aseguradora por el monto que nos va a reconocer, y la diferencia de todo lo que se perdió va a ser una pérdida por el incendio que tuvimos. Entonces, en este caso, la pérdida es por 97.500 colones. No sé si quedó claro. O sea, aquí básicamente lo que hacemos es que jugamos con los porcentajes que ya conocemos dentro de la contabilidad para determinar cuál es el registro de costo de ventas, el inventario final y el cierre o el ajuste que se hace sobre el costo de ventas y la pérdida, determinando los valores que ya sabemos dentro de la contabilidad. Entonces, el juego que tenemos que conocer es nada más que si las ventas son el 100% y es el factor que estamos tomando para determinar, si ese es el 100%, el costo de ventas va a ser un porcentaje, y la suma del costo de venta y la utilidad es el monto de las ventas que tenemos. ¿Quedó complicado esto? ¿Quedó bien? Tendría que practicarlo, profe, para comprender bien, pero sí, la idea se entiende. Ok, voy a... Profe, ese monto que dice recuperación de la aseguradora, Ajá.